Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a tener dos temas muy especiales. Cuando hablamos nosotros de que el país necesita desarrollar la capacidad de producir ideas, de investigación, esa es la clave del éxito en todos los países del mundo. O sea, hoy la capacidad de generar soluciones a los problemas es lo que marca la diferencia entre un país que se desarrolla y otro que se va estancando. Y en ese mundo, uno de los espacios que requiere de mayor creatividad es el de la publicidad, que se ha vuelto cada vez más competitiva, que tiene diferentes formas y siempre es un mérito que en un país chiquito como este, con un mercado pequeño, se consigan premios a nivel internacional. Vamos a estar hablando de gente que consiguió eso y después vamos a tener dos bloques en donde vamos a hablar de, ustedes saben que es el Día del Santo de los Animales. Para muchos es el Día del Animal, no tiene nada que ver con ningún integrante de la clase política, no invitamos a nadie, no se preocupen. Pero vamos a tener gente que tiene mascotas muy curiosas y que nos va a hablar un poco de su pasión por los animales, de la legislación que también es necesaria. En fin, vamos a hablar de esos dos temas, vamos a relajarnos un poco porque hay demasiado tema jodido últimamente y necesitamos también algún respiro. Quiero arrancar con este tema de la gente que es creativa y que consigue premios en el mercado internacional, lo cual es muy difícil, sobre todo en un área como el tema de la publicidad. Les cuento, están conmigo Enrique Biederman, obviamente Biederman Publicidad. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, un placer estar acá contigo. Bueno, y estamos también con Federico Escavenius, él es director de marketing de Tigo. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, bueno, un placer y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, encima puedo hablar sin problema porque además Tigo lo es auspiciante del programa, que no hay drama. Quilombo iba a tener yo si era otra compañía telefónica. Ahí no hay ningún drama. Bueno, estaba viendo acá yo los titulares. Agencia Paraguaya gana por primera vez el oro en efectividad publicitaria. Esto es un certamen que se hizo en Colombia, participan agencias de publicidad de todo el mundo y entre todas ellas gana una agencia publicitaria paraguaya, Biederman Publicidad, Biederman McCann, ¿verdad? Que es la agencia norteamericana. Nuestra agencia asociada, exactamente. La agencia asociada. En un rubro que es, yo digo, este debe ser la delicia para cualquier cliente, ¿verdad? Que gane en efectividad, porque quiere decir que la campaña tuvo resultado. Absolutamente. Justamente eso es el mayor atractivo del Festival EFI, que no solamente mide la creatividad publicitaria, la creatividad de la campaña, sino que evalúa e incorpora una evaluación muy crítica de los resultados de esa campaña, que justamente es muy difícil, como hablábamos recién antes del programa, en Paraguay conseguir toda la información y toda la data para poder sostener que esa campaña realmente fue un suceso. Claro, cuando se trata de una campaña publicitaria de un producto en particular, el resultado final, por supuesto, es la venta del producto o el cambio de imagen del producto, que yo suelo ver algunas campañas que se hacen para cambiar la imagen. Qué difícil, porque una marca es algo que vos ya tenés grabado en la cabeza, y esa marca quiere decir algo para vos, calidad, o puede ser barato, ¿verdad? O puede ser mala calidad incluso, pero barato. Entonces, cuando vos querés cambiar eso, ¿cómo medís los resultados? Y en este caso, haber conseguido este premio quiere decir que ustedes, Tigo, tuvieron un resultado concreto con una campaña en particular. Así mismo, Luis. La verdad es que esto, como decía Henry, empieza un poquito antes de una campaña particular. Empieza con una transformación integral de la cultura de la compañía. Y sobre todo nos pone muy contentos haber logrado este éxito en la categoría de reputación corporativa, que significa un poco que los clientes están reconociendo esa transformación que tuvimos nosotros como compañía, ¿verdad? Escuchando al cliente, poniendo al cliente enfrente a todas las decisiones que tomamos en el día a día y está teniendo sus resultados. ¿Y cuál era el cambio que ustedes pretendían? O sea, ¿cómo le veía el cliente de Tigo y cómo le ve ahora después de la campaña? Mira, arrancamos, digamos, este proceso con una compañía por ahí un poco más enfocada al producto y no tanto al consumidor final, enfocada por ahí en otros aspectos que
que no hacían a la experiencia final del cliente, ¿verdad? Y hoy podemos decir que estamos, digamos, por buen camino. Sin duda hay muchos temas que mejorar aún, pero estamos en buen camino, estamos en un camino hacia satisfacer las necesidades reales de nuestros clientes. O sea, el mensaje era, lo importante sos vos. Exactamente. O sea, para nosotros, de ahí viene lo de el centro, El centro sos vos. Esa es la campaña, ¿verdad? Esa es la campaña. El centro sos vos. Y llegó el mensaje, o sea, a la gente, digamos, ustedes pudieron evaluar, decimos, la gente siente que en la compañía, y acá no estamos haciendo propaganda, estamos hablando directamente de cómo funciona o no funciona esto, ¿verdad? Yo quiero meter la campaña podía haber sido, si tenés Tigo, sos un tipo macanudo. ¿No? Acá era la idea, para esta empresa, vos sos lo importante. Totalmente. Y realmente la gente lo que quería era escuchar un poco eso, ¿verdad? Que la compañía valoraba a lo que pensaba la gente. Porque lo que hizo Tigo es tomar un montón de información que la gente tenía de los productos que Tigo ofrecía y salió a mejorar productos, salió a ofrecerle a los clientes soluciones que estaban al alcance de ellos, pero que por ahí no la estaban tomando por o falta de información o muchas veces porque la misma compañía no actuaba desde el pensamiento del cliente. Entonces lo que hizo Tigo, que realmente hay muy pocas marcas que tienen la valentía de hacer lo que se hizo, es tomar un poquitito el lado humano del cliente y decir, ¿qué es lo que este cliente espera de mí? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerle que realmente le sea útil al cliente? Y realmente fue un caso muy exitoso. Los resultados son a todas luces fantásticos y por sobre todo fue una muy buena campaña de comunicación donde realmente fue algo enorme, ¿verdad? Fue realmente muy, muy masivo. Y arrancó con una encuesta nunca antes hecha en Paraguay de casi 90.000 casos, creo, de encuestados, ¿verdad? O sea, ¿Qué le preguntaban, por ejemplo, a la gente? Eso ya es parte de la estrategia. No, en realidad, sumando un poco a lo que dice Henry, nos dimos cuenta, digamos, que lo importante era escuchar a nuestros clientes. Y esto arranca hace un poco más de 2 años con una encuesta a nivel nacional masiva, donde tuvimos cerca de 100.000 contactos, 100.000 escuchas activas de nuestros empleados hacia nuestros clientes. Más o menos 1.100 empleados estuvieron en las calles de cada una de las principales ciudades y recabamos datos, digamos, qué sentía el cliente, qué cosas le dolía, qué cosas podíamos mejorar y actuamos en consecuencia, ¿verdad? La clave estaba, digamos, en tomar esa información, como decía Henry, y volcar las acciones concretas, ¿verdad? De ahí surgieron nuevos productos, surgieron nuevas ofertas, surgieron cambios en nuestros procesos internos, surgieron un montón de acciones que la compañía está llevando a cabo hasta hoy en día, ¿verdad? O sea, esto fue cambiar de actitud, no era qué le vendo a este tipo, sino qué quiere ese tipo que yo le dé. Así mismo. Eso es más o menos, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué necesita ¿Qué esa necesita? persona? ¿Qué sentí de...? Porque vos sabés que eso, en Paraguay, todavía los consumidores pues nos sentimos siempre que somos el último orejón del tarro, ¿verdad? Vos comprás el producto y una vez que ya pagaste, jodete, es más o menos la consigna, ¿verdad? O sea, sentir de que el que te está vendiendo le interesa realmente que el producto te guste, que la cosa funcione, que las cosas funcionen como te dijeron que iban a funcionar. Vos lo dijiste muy bien, es un cambio de actitud, ¿verdad? Un poco lo que descubrimos también acá en conjunto con nuestra agencia es que la marca tenía que cambiar su actitud hacia el cliente, ¿verdad? Y eso llevó a una transformación integral de toda la compañía, ¿verdad? Mismo en el sentir de cada empleado y hoy podemos decir que somos una marca que escucha a sus clientes y que opera en consecuencia, ¿verdad? Quiero dos cosas desarrollar un poco, ¿verdad? El tema de cuál es la actitud que tiene que tener una empresa que tiene, digamos, una parte importante del mercado, que puede decir, bueno, ya está, ya no hay mucho más que vender, o ya está, la marca ya está adentro y se vende solo, ¿verdad? Más o menos, esa es alguna actitud de alguna gente que tiene una posición, digamos, cómoda en el mercado. Y lo otro es de las agencias de publicidad. ¿Cómo se hace, Enrique, para desarrollar, digamos, creativamente una idea que te permita un resultado? Porque hoy ya no es... A veces pasa que vos ves una publicidad y te matar, y decís, qué genio el que hizo la publicidad. Pasaste un buen rato,
Pero después no te acordás de la marca, no te llevó a nada, no me dijo nada. Pasé un buen rato y chao, se acabó. Fue un lindo espectáculo. Correcto. Pero el resultado, no sé si el que hizo la publicidad tiene. Mira, y por sobre todo parte de un proceso de planificación estratégica muy, muy preciso y muy amplio, ¿verdad? Es mucho trabajo en equipo con el anunciante, en este caso con la gente de Tigo. Esta campaña no nace de una idea así súper creativa, ni mucho menos. Esta campaña nace de una necesidad de tomar una actitud diferente ante el negocio. Y bueno, a partir de ahí una enorme cantidad de información que fuimos analizando, que fuimos trabajándola en conjunto y por sobre todo después masticar esa información y asumir algunos temas que no son fáciles de asumirlos, ¿verdad? Donde uno tiene que decir, ok, acá la gente me pide esto, ¿cómo hago para resolverle este problema? O sea, esto fue mucho una campaña de resolverle problemas a la gente. Así mismo, y de entender que esos problemas probablemente para mí puede ser un producto que me sirve perfectamente, pero para otro el mismo producto no llena sus expectativas. Entonces a esa otra persona hay que ver cómo puedo adaptar o cómo puedo ofrecerle otro servicio que sí llene esas expectativas. Desde ahí surge toda esta gran campaña que se hizo. Y por sobre todo, una vez más, insisto, en tener la valentía como marca, como anunciante, de transitar este camino, ¿verdad? No es para nada un camino fácil. Sobre el tema de la empresa que ya tiene un porcentaje grande del mercado y que puede tener una actitud cómoda, ¿verdad? Que yo creo que en algún momento sintió eso el consumidor paraguayo en general, con el tema de las compañías celulares, que al final, como todo el mundo luego quería celular y vos pedías... Era uno más del montón que estaba pidiendo y bueno, si tenés un problema, jodete, vamos a ver cuándo lo resolvemos, pero no sos importante, digamos. No sos el centro de la atención de la compañía. ¿Cómo se hace para cambiar esa actitud? Porque lo otro es más trabajoso, o sea, prestarle atención al cliente en particular, Juan Pérez, con nombre y apellido, es como más complicado. Sí, por eso te hablaba, digamos, es un desafío, ¿verdad? Es un desafío gigantesco. La verdad que esto se sigue trabajando, digamos, en esa transformación de todos los procesos de la compañía. Se sigue trabajando en forma constante en escuchar al cliente. Nosotros le llamamos el día E, que es un día donde nos dedicamos a escuchar, un día entero donde todos nuestros empleados se dedican a escuchar al cliente. Se comen un montón de puteadas, supongo. No necesariamente, porque aunque no creas, el cliente quiere contarte las cosas, ¿verdad? Quiere ser escuchado y la actitud de la marca también es distinta, de nuestra gente es distinta. Entonces, esa es la base, me parece, escuchar, tratar de cambiar las cosas que se pueden cambiar, operar en consecuencia, ¿verdad? Tratar de buscar un poco siempre lo que es mejor para el cliente, tomar las decisiones mirando un poco las necesidades de ese cliente y no lo que por ahí de repente es bueno para la compañía en un momento determinado, ¿verdad? Tal vez en el largo plazo, tomar las decisiones un poco más en el largo plazo y no tanto en el corto plazo, ¿verdad? Creo que por ahí está la base del tema, ¿verdad? De cómo las marcas, o en este caso Tigo en particular, busca ganarse la confianza de su cliente. La confianza, esa es la palabra clave, ¿verdad? Confianza. Sí. Confianza. Yo tuve una experiencia de tener un servicio. Hoy en día el tema de internet es clave, ¿verdad? Está en tu casa y está conectado. Y tenía un servicio que en un primer momento me pareció muy bueno. Es más, era una empresa pública, ¿verdad? Yo le recomendé a mucha gente, che, muy bueno el sistema, bla, bla. Y después empezaban con los problemas. Y ahí es donde, cuando vos llamás y no te resuelven el problema, y se perdió la confianza y no se recupera más. O sea, ahí para que vuelvas otra vez a creer es, finalmente cambié. Y me pasó lo contrario. Y fue Tigo, ¿sí? Puedo decir por eso nomás, ¿verdad? El tema del servicio del Wi-Fi, ya fui a tal agencia, le digo, mira, necesito, pero tengo el drama del tiempo, para mí el tiempo es dinero, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, perfecto, firmé toda la cuestión. Y una hora después me llaman de casa y me dicen, está conectado el servicio.
O sea, eso te genera de verdad, eso es una prueba de amor. Sí. Ahora, mañana se me cuelga la señal, es como que pescaste una infidelidad, ¿verdad? Totalmente. Ahí le mandas la mierda a tu compañía y ahí es donde tiene que funcionar esa relación de que de alguna manera te recompense. Que no tiene que ser una cuestión de plata, ¿verdad? Con que alguien te llame y te explique y te pida disculpas, es como que le importa, pues. Totalmente, es esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía. Ese vínculo por ahí emocional que uno tiene que tener con los clientes. Y nosotros estamos constantemente ejercitando a nuestros colaboradores a generar eso, ¿verdad? No importa si uno en qué puesto está, si está de cara del cliente o en otro lugar de la compañía, pero cuando tiene en el asado entre los amigos y tiene una cuestión... Ahí te tiró alguien algo. Sí. Che, ¿cuándo es lo que van a tal cosa? Y Que te adueñe de ese tema, que lo lleve digamos, a donde sea, al foro que sea dentro de la compañía y ser un embajador de la marca en cada lugar, ¿verdad? Un poco eso es importante. tenemos que hacer una pausa brevísima. Vamos a hablar después del tema de la publicidad. Hoy cambia tanto esto, porque bueno, hoy tenés, primero era solamente dos canales, ¿verdad? Después ya eran, Primero era un canal nomás. un canal, ¿verdad? Entonces, y además vos llamabas a protestar y se cambia de canal. Después ya eran dos. Después ya eran un montón de canales. Después ya tenemos el cable. Ahora ya tenés internet, ¿verdad? Y tenés toda la parafernalia del teléfono, ¿verdad? ¿Cómo se hace, cómo se plantea la publicidad hoy? Vamos a hablar enseguida. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, eso no te voy a contar al aire, ¿verdad? Es propaganda gratuita. Pero bueno, el tema de la publicidad, ¿cómo se hace, Enrique? Hoy porque vos antes decías, ok, pautaba, te meto en un diario, en la radio más escuchada, por supuesto, en la nuestra, me meto en tal canal o en tal programa, pero hoy eso está atomizado, o sea, es un quilombo entre el tema de internet, todas las cosas que desde los diferentes espacios a los que puede llegar la gente. Supongo tener que tener una creatividad. No, la verdad que se convirtió en un proceso mucho más complejo, ¿verdad? Porque antes uno analizaba las audiencias de los canales, los programas, etcétera, y uno sabía más o menos a qué tipo de gente se estaba dirigiendo, elegía el segmento y podía canalizar por ahí la inversión, ¿verdad? Hoy en día, la verdad es que esto está totalmente poluido de una cantidad de medios y de alternativas a los medios también que hacen que hoy sea mucho más complejo, ¿verdad? Sin embargo, la televisión es la televisión y va a seguir siendo la televisión. Sigue siendo el espacio por excelencia. Sigue siendo el espacio por excelencia, las radios, probablemente... Pero las radios, increíblemente a nivel mundial, son el único medio que tiene una segmentación casi perfecta. O sea, uno sabe que cuando pautan tal radio está dirigiéndose a un determinado público. Y bueno, los medios de prensa que hoy también a través de sus páginas, sus portales de internet también tienen una posibilidad mayor de venta de espacio, ¿verdad? Es complejo desde el punto de vista de pautaje científico, por decirlo de alguna manera, pero se simplificó mucho porque la gente hoy en día comparte mucho más a través de sus redes, entonces uno puede ir agarrando tendencias y agarrando también comentarios, ¿verdad? O sea, hay maneras de ir midiendo lo que va sucediendo en las redes, los comentarios de la gente, entonces uno sabe que el programa de Luis en Red Guaraní es muy visto porque uno ve una cantidad de comentarios y se vuelve un trendsetter del horario o lo que sea, y entonces uno va también canalizando por esa parte, ¿verdad? Ahora, la forma de hacer la publicidad también tuvo que haber cambiado. Absolutamente. O sea, hoy no es que tomar tal cosa, no. Justamente una de las cuestiones de esta campaña es que si bien era una campaña monstruosa y tenía obviamente todos los medios tradicionales, también tenía mucho de medios no tradicionales, o sea, de acciones que uno no veía a través de los medios, pero que estaban siendo ejecutadas por Tigo desde la compañía, desde adentro para afuera, lo cual también hacía que la gente perciba un cambio bastante importante en la relación empresa-cliente, ¿verdad? Y hoy las redes sociales nos convirtieron a todos un poco déspotas, ¿verdad? Porque hoy es muy fácil tirar un tweet o un WhatsApp descargándote contra algún servicio o algún producto que haya fallado, ¿verdad? Claro. Sin embargo, nos olvidamos de que los servicios, especialmente los de tecnología,
Depende justamente de eso. Un corte de luz afecta al servicio, una caída de una rama en una tormenta tan tradicional acá en Asunción o lo que sea, que corte el cable, te corta el servicio. No hay mucho que se pueda hacer para evitar, pero hoy hemos perdido la paciencia, ¿verdad? Hemos perdido la paciencia y muchas veces estamos despotricando en redes antes de inclusive hacer el reclamo al servicio. Por lo cual las compañías también se vieron obligadas a empezar a mirar y a controlar las redes, ¿verdad? Hoy es increíble y a mí me sorprende mucho, uno envía un Twitter arrobándole a la compañía y la compañía casi en el acto te contesta. Por lo menos te contestan, estamos viendo de atenderte. Hoy uno llama al asterisco 611 en el caso de Tigo y en el acto ya empieza la grabación a decirte, te estamos escuchando, estamos atendiendo a otros, tenernos un poco de paciencia, te vamos a atender. Y cuando uno entra en contacto, te solucionan el problema o te prometen la solución, ¿verdad? Pero eso ha cambiado de una manera en los últimos 2 años, de una manera impresionante. Antes uno podía estar años sin que se resuelva un problemita de una caída de un cable, ¿verdad? Y además, en la medida en que avanza la tecnología, también se trata de un cliente mucho menos paciente. Es decir, yo me acuerdo cuando comenzaba el tema de internet, que lo teníamos cuando yo estaba trabajando en un diario, y te iba bajando por bloques, ¿verdad? La página, tac, tac, una página te bajaban 1 hora, ¿verdad? Hoy, yo tengo hijas adolescentes, nos le bajó todo el Netflix, estuvo, ¿cómo se llama? Cuando te da la vuelta y nunca termina de bajar, cuando se te tranca. Claro, el streaming. El streaming ese. El buffer. Exacto. Sí. Y se vuelven locas, o sea, no, la paciencia es mínima. Entonces, digo, lo que va a hacer cuando sea ella la que esté pagando el servicio. Totalmente. Sí, yo creo que ahora se da como una combinación de inmediatez, ¿verdad? O sea, la gente quiere inmediatez. Y después un poco de eso que decía Henry, ¿verdad? Poca paciencia por ahí, ¿verdad? Pero la clave creo que dentro de, o por lo menos la cosa que nosotros tenemos en nuestro ADN, es tratar de anticiparnos a esos temas, ¿verdad? No, dentro de lo que se pueda, tratar de anticipar esos cambios en la conducta de la gente, tratar de anticipar los problemas que pueden haber. No sé si recuerdan, a comienzo de año tuvimos esta tormenta tan fuerte que nos dejó sin luz como 3 días. Sí. O sea, toda Asunción, ¿verdad? Gran parte de la capital. Y eso, por ejemplo, era un suceso que no estaba previsto. Claro. ¿Verdad? Pero a partir de ahí empezamos a mover un poco la maquinaria interna para tratar de anticiparnos a las tormentas. O sea, si va a haber una tormenta igual de fuerte, tener previsto, digamos, el combustible que haya que tener previsto para las torres. Cómo reaccionar rápido. Cómo reaccionar rápido, sí. Un poco ahí está digamos, la clave de las marcas que quieren estar cerca de su cliente, ¿verdad? Que tratan de anticiparse a esa situación donde el cliente finalmente va a necesitar hacer un contacto con la compañía, ¿verdad? Todo está bien hasta que algo puede llegar a estar mal, ¿verdad? Entonces, en ese momento es importante que la marca se ponga de tu lado, ¿verdad? Por decir de alguna forma. Ahora, yo supongo que cuando uno trabaja en una compañía de alta tecnología como es una telefonía móvil, de alguna manera siempre estás con la ansiedad de que en cualquier momento surge la nueva tecnología y toda la inversión que hiciste te puede valer nada. O sea, hoy estamos con el 4G, en algunos países ya están con el 5G, ¿verdad? ¡Pum! Salta el 6G o el 7G, una nueva forma y tenés que volver a rearmar toda tu pieza, si no te quedas fuera del mercado. Yo creo que en el negocio de telefonía móvil la inversión es clave. O sea, y Tigo está apostando desde hace ya varios años, más de 20 años, a invertir en Paraguay. Realmente estamos comprometidos con lo que es nuestro país, ¿verdad? Y en los últimos años ese compromiso se dio más fuerte inclusive, ¿verdad? Con toda la inversión que hicimos en las redes, tanto en 3G como el 4G. Hoy estamos orgullosos de tener más de 300.000 clientes ya traficando datos en 4G a la mayor velocidad de red del país. Para cerrar, Enrique, ¿qué necesita un buen publicista hoy? El pendejo que está viendo, que dice, yo quiero entrar en este negocio, ¿qué necesita? ¿Es una cuestión de universidad? ¿Es una cuestión de cultura general, de creatividad? ¿Qué es? Mira, es mucho de cultura general, es mucho de sentido común, pero sobre todo es mucho de valentía.
como en paraguayo mal hablado, hay que tener huevos, como dice él. Porque hay que no solamente cumplir con lo que se espera de uno, siempre hay que dar un paso más. Entonces, yo suelo decir que es un trabajo donde la pasión que uno pone en el día a día se ve reflejada en el resultado de la campaña y del servicio que uno le da a sus clientes, ¿verdad? Porque estamos en todos los rubros, ¿verdad? O sea, tenemos clientes bancos, gaseosas, financieras, telefonía. Tenemos que estar mucho en el qué pasa en el día a día y por eso sobre todo ir entendiendo al consumidor. Tenemos que hacer una permanente empatía y tratar de estar muy cerca de ellos. Ya. De todas formas, hasta hoy el tema de la publicidad, si segmentamos el mercado, el grueso sigue siendo televisión Sí, sigue siendo y televisión. televisión abierta. Televisión abierta, por sobre todo. Después está la radio, Yo te diría que hoy... ya son las redes. No, todavía no son las redes. Pero sí hay una gran inversión todavía que va a los medios gráficos. Ah, todavía, sí. Y después sí vienen las radios. Pero ahí también hay un tema de precios muy importante. No, ¿verdad? claro, obviamente. Entonces, Está mucho más caro en un periódico Así mismo. de papel. Pero todavía hay una inversión fuerte entonces en prensa. Sí, los medios tradicionales siguen llevándose Sí. por lo menos el 70% de la torta. En la publicidad. Así es. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Felicidades Luis. por el premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y que ambas cosas sigan funcionando bien, ¿verdad? La publicidad, a nosotros nos conviene los medios, y la telefonía, porque todo el mundo vive con el teléfono Totalmente, en la mano hoy en día. ¿eh? Una extensión del cuerpo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida vamos a estar con gente que tiene mascotas rarísimas. Vas a ver cómo es la vida con un animal raro, y no estoy hablando de ningún legislador. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, estoy cumpliendo. Mi mujer me dijo, nunca te quiero ver con una coneja en el regazo. Es un conejo, aclaro. Es machito. Bueno, señores, hoy es el Día del Animal y vamos a hablar con gente que tiene mascotas muy especiales o que se dedica a cuidar de estos animalitos, ¿verdad? Que se dan el tiempo, que utilizan recursos de ellos, el recurso más escaso hoy es el tiempo, para cuidar de estos animalitos preciosos. Antes te cuento, esto ya lo puedo mencionar ahora porque hace rato pues estaba la gente de Tigo y Muy Argel, que yo haga justo la promoción de Tigo estando ellos, ¿verdad? Espera un ratito, tranquilo, quieto, sí. ¿Dónde dejé mi...? Ah, acá está. Acá está. Bueno, señores, no tenés tu tarjeta Tigo Money, la nueva fórmula de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera, ¿escuchaste?, para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red de Inelco de manera cómoda y segura. No tiene recargos en la compra, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Bueno, ya les cuento con quién estoy acá, aparte de acá mi amigo el Conejo. Voy a empezar por Yanina. ¿Me dijiste tu primer nombre? Yanina es... Nicoleta. Nicoleta. Hola Nicoleta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias. Bueno, Nicoleta es la madre de estos conejos. Este es macho. Sí. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Poli. Poli. Esa es... Ella es Molly y la que está acá adentro es Holly, es la más tímida. Poli. ¿Solamente conejos o tenés más animales? No, tengo 3 perros también. 3 perros y 3 conejos. Sí. Bueno, después me vas a explicar cómo es eso, por qué. Bueno, estamos también acá. Karen. ¿Vos sos Karen? Sí. Karen Gómez. Karen Gómez, a ver si se puede hacer un primer plano. Mirá lo que es el animalito que tiene Karen. Esto, yo decía puercoespín, pero me dicen que no es puercoespín. ¿O sí es puercoespín? No, es un erizo, Erizo. africano, Un erizo africano. bebé. Sí. ¿Cuánto tiene eso? Y tiene meses nomás, es un bebé todavía. Pero qué cosa más linda. ¿Y cómo se llama? Ericita. Obviamente es hembra, ¿verdad? Pero te Es imaginas, hembra. si es un erizo Sí. macho y le ponen ericita, se le ponen las púas de punta. Sí. Bueno, estamos también, les cuento, con Ana Rojas. Sí, así Bueno, mismo. Ana, que pertenece a una de las organizaciones de protección a Sí, los animales, Ana. Sí, es prácticamente más enfocado al tema de gatos. Ajá. Gatos porque la mayoría, viste,
le tiene cierta idea a los gatos y somos muy pocos los que luchamos día a día por los gatos. Hay Y mucho mito con relación al gato. Claro, exactamente. La Aparte, gente ve un tema- gato y ¡ay, toxoplasmosis! como Sí, que o no el le te va- famoso gato te mira y vas a negro, tener el gato toxo- negro y mala suerte. Exacto. Cosas así. Pobre gato carga con una cantidad de mitos. Y sí, la verdad que sí, y cuesta mucho ubicarles y conseguirles hogares. Ya. Pero siempre estamos ahí ¿Cómo se llama ayudando. tu organización? Estoy más con un grupo que es Michilandia. Michilandia. Sí, exactamente. Ahora, lo curioso es que vos tenés en realidad dos... Comadrejas, aparte. No le Sí. trajo su comadreja porque esto va a ser un quilombo. Acá en la mesa se van a pelear el gato, el erizo, todo junto. Sí, tal cual. Pero vos tenés entonces dos comadrejas. Dos comadrejas que están conmigo de bebé. Eran 5, pero bueno. ¿Y cómo la comadreja, como cualquier animalito doméstico? Sí, se le puede domesticar ¿Sí? perfectamente, sí. Se ¿Qué? acostumbra ¿Se a acuesta uno. contigo en la cama y esas cosas? Bueno, en realidad, hoy en día que ya están grandes, ellos están en una jaula grande. Ah, sí. Sobre todo porque si se escapan, es blanco fácil para los vecinos que matan, incluso perros. Pero ellos en sí se acostumbraron conmigo de chiquito, entonces yo ya no le puedo soltar a su hábitat natural. Claro. Porque ellos, ya te digo, Ya está. duermen todo el día, tienen la comida Son servida. parte de la familia, claro. Ya no van a entonces salir a cazar ellos. Y el tema de comida, comen de todo. Y le encanta el balanceado de gato y perro. Sí, perfecto. Bueno, y estamos con Victorina. De serie. Victorina Sevilla de Seria. Sí. ¿Qué tal, Victorina? ¿Cómo Muy estás? bien, muy buenas noches y feliz día del animal. Especial a mi duquesa que está en casa viéndome. Duquesa es tu Duquesa gata. es mi gata, acá está. Ahí está. Bueno, Victorina, que estuviste en una elección, veo, de... ¿Mis qué fue? Mis Animalera 2016. Por primera vez se hizo, Pulgar organizó y fue un evento para ayudar a los grupos de rescate. Mira. Y yo salí primera princesa. Y le felicito también por este medio que está fuera del país a la señora Mari Llorens, que salió la Mis Animalera. ¿Y cómo es? ¿Se vendían Se vendía talonarios? votos así como cuando estábamos en el Ah, colegio. sí, cualquiera, María Sí. Llorens se compró la talonaria. ¿Quién le va a ganar? No, yo Está bien. agradezco mi primer lugar, o sea, mi primera princesa, a toda la gente que confió en mí, que votó por mí. Así mismo. Y por duquesa. Y por duquesa, porque yo soy más Sí. conocida como la mamá de duquesa. Bueno, ¿y vos tenés un lugar donde tenés todos los gatos que rescatás? Yo tengo una sola gata que es duquesa, Ah. pero yo pertenezco a una organización en Narices Frías que nosotras tenemos, rescatamos mamis embarazadas, generalmente perros, y después conseguimos dar en adopción. Ah, ya. Y castrar a las Y mamis. castrar a las mamis también, con compromiso de castración. Estamos hablando de animalitos siempre. Sí, siempre. Sí. Por ahí que te escucha cualquier cosa, ¿verdad? Siempre Bueno, animalitos. a ver, vamos a empezar un poco a hablar de las experiencias. ¿Cómo fue que vos conseguiste a Ericita? ¿De dónde salió esto? Y mi marido me preguntó, ¿no querés una mascota? Y sí, le dije un gatito, porque a mí me gustan mucho los gatos. Ay, No, yo te iba a regalar algo que no vas a esperarme. Bueno, le dije. Después Te me voy a mostró- sorprenderte, Me voy a dijo. sorprender. Sí. Y me mostró así, ni él no podía agarrar. ¿Qué es eso? Le dije, y me explicó, ¿verdad? Y o sea, pues, jamás él- se te ocurrió tener, no es que vos decías, ay, ¿cómo quiero un erizo? No, la verdad que no conocía, ¿verdad? Inclusive pensé que era un animal que no se le podía tener en la casa. Después averigüé bien y ellos son domésticos. Somos tener un hámster. ¿Y qué, Tiene y qué su come? cuidado. Y come purina de gato, así, le partí en trocitos y come. Pero naturalmente comen gusanitos, o sea, insectos así pequeños, ¿verdad? Ellos cazan y todo eso. Pero en tu casa está todo el tiempo esperando Sí. que le des la purina. Sí, le encanta la purina. Bueno, y en tu caso, ¿cómo fue con el tema de los conejos? ¿Por qué? Siempre me gustaron los conejos. Sí. Y antes de tener estos 3 conejos, tenía otra coneja que falleció hace 3 meses. Ella era mi bebé, era mi todo. Así la gente me ¿Y vos conocía andabas con la coneja por todas partes? por todas partes, literalmente. A todos lados iba conmigo. Sí. Se llamaba Machine y tenía cáncer. Cáncer. Se operó 5 veces y la 6ª vez ya... ¿Quién lo opera de cáncer? ¿El veterinario? el veterinario Luis. Ah, Él fue el único que le pudo atender a mi coneja hasta lo último. Y ya no aguantó en la última operación, ya se fue. Estuvo luchando muchísimo y yo también. Ahora, pero ¿a vos a qué te dedicas? Porque obviamente no vas a estar todo el tiempo con los animales. No, Porque hay no, gente no. que dice, no, hay gente que tiene todo el tiempo del mundo y por eso nomás se dedican a los animales. No, Igual no, te no. dedicas a tus cosas. Sí, claro, yo estoy ahora grabando otro programa justamente sobre serio? animales. Sí. Ah, ¿en serio? ¿En dónde? En American Animal Channel. Estamos empezando a grabar
Y dentro de poco va a salir al aire, creo. Ah, pero qué bien, Sí. no sabía eso. ¿En dónde? ¿En qué canal? Todavía no estamos con eso, estamos con la Están productora revisando. recién, sí, todo eso. ¿Y de dónde tu gusto por los animales, tu afecto por los animales? Desde chiquita siempre fui amante de los animales, siempre así cualquier perrito de la calle hasta ahora, hola, sí o sí tengo que saludarles o me siento mal. No sé, no puedo ver animales maltratados, o sí o sí me encanta ayudarles y más a los conejos. Estoy con un proyecto de abrir luego una fundación Para acá en los Paraguay, sí, para conejos. En Estados Unidos hay una que se llama Bunny Foundation. Y voy a abrir una acá, una sucursal para todos los conejos porque son... Solo para conejos. Sí, Qué bien. por el momento. Está bien. Son Ahí está, animales, claro, porque esa Hace es una falta, especialidad hace que no falta. había todavía, ¿verdad? Hace falta. son animales que ¿Y sufren... hay muchos conejos en Paraguay? Hay muchísimos, muchísimos. Mira, Sufren muchos abandonos. qué cosa. Decime, ¿vos tenés pareja, tenés novio, estás casada? Tengo novio. Ah, ¿y él acepta convivir con todos los...? Él tiene 2 conejillos de India. Ah, ¿también? También ama los animales. Bueno. Sí. ¿Dónde se encontraron? ¿Se conocieron en la veterinaria? Nos conocimos en un grupo de WhatsApp en realidad. Ah, que tienen todas mascotas. Algo así. Sí. Mirá vos, che. Bueno, ¿y ustedes cómo fue que empezaron con esto? ¿Por qué? A ver, en mi caso, bueno, desde chica, mamá siempre era la que recogía perros, gatos, ya. así que de los 8 o 9 años con la mamadera, ya dando a los chiquitos. ¿verdad? Y bueno, así que algo que ya viene de hace ¿Y rato. tu mamá veterinaria? Algo no. Sencillamente Sencillamente se amor a dedicó, los animales. sí, tal cual. Ella actualmente tiene como 15 perros y más o menos 15 gatos. Dios mío. Sí. Bueno, pues en general son ¿Y los ella que no con se quién van. vive? Con mi papá y mis hermanas. ¿Y tu papá le encierra en el baño? ¿Qué hace? 15 No, ya, perros y 15 ya gatos. está resignado. Que le Ya vamos a está hacer. resignado. Se queja, pero también le gusta que le vamos a hacer. Lo mismo me pasa a mí. ¿Y vos cuánto tenés? Y gatos, debo tener como 25. 25 gatos. Las 2 Y comadrejas dos comadrejas. y 4 perros. Y bueno, y en la casa hay como 6 monos que están libres en el árbol, así. Y como 10 tortugas por ahí. ¿Tú qué sos, Noé? No, pero igual el tema de los monos hay en la zona. El hecho de que le ¿Pero empezamos dónde vivís vos? a... Roca Alonso. Eh. Sería camino al ¿Familia? Puente Remanso. ¿Estás sola ahora? No, estoy ahí con mi marido. ¿Estás con tu Estamos ahí. marido? Sí. Estamos. ¿Cómo se llama tu marido? Tarzán. Aguante total. ¿Y él se banca a todos los animales? ¿Le gusta Mira, él es argentino. también? Dice que nunca esperó venir a su vida para en Paraguay y dedicarse a animales. Me imagino, pobre Pero tipo. bueno. Pero le gusta, qué Le sé gusta. yo. O sea, se banca él el se tema. queja, pero al final sí, yo tengo la sí. última palabra. Yo tengo un perro y nos quejamos todo el tiempo. Encima es un pincher. Sí. Me imagino No, lo que debe ser. pasa que igual ayuda el tema de las gatas, justamente, porque se tiran las gatas con los bebés, se le hace Ah. tipo hogar temporal hasta que los bebés tengan edad para adopción. Y Te voy a después, preguntar algo sí, que está preguntando la gente. Seguro se está preguntando la gente que está en su casa. ¿Y huele a perro tu casa? perro o no, a gato. A gato. Pero ¿y cómo No, la y higiene de ese edificio? cuesta, No pueden no, lavar no, todos los gatos. la verdad que tiene que tener un aguante para juntar popó todos los días. ¡Uy, qué lindo! No, en serio, es terrible. Ah, Pero bueno, pero se les hace con creo. amor y realmente es prueba de amor eso. Pero los gatos son todos recogidos de los gatos de perro. Sí, tal cual. Así mismo, algunos se van quedando Ajá. y otros que tienen la posibilidad se van en adopción. Se van en adopción. Siempre con compromiso de castración o ya castrados, justamente porque hay demasiado abandono. Se tiran, cuanto más hay gente ayudando, hay más abandono. Qué terrible, La gente ¿verdad? es cómoda, dice, total dejo, alguien va a quiere- recoger, se va a hacer cargo. Tiene una mascota y sin ninguna responsabilidad. Sin Tal ninguna cual. responsabilidad, porque ese es el punto. O sea, lo que pasa es que la gente lo tiene como si fuera un adorno, ¿verdad? Ay, qué lindo, como este conejo, es precioso, ¿verdad? No, después un día, famoso. che, ya no me queda el tiempo, qué sé yo, Sí. pum, lo tiro ahí, que alguien se encargue. Uy, todos los pelos, mira. Eso es lo que me Oh. suele pasar. La gente dice, qué hermoso conejo, yo quiero, y empiezan a adoptar. Muchísima gente empezó a adoptar conejos. Después me llaman desesperados diciéndome que no pueden con sus conejos, que no le pueden cuidar y yo tengo que estar buscándoles casa. Y es un desastre total. Y yo les digo que no es fácil tener un conejo, ninguna mascota es fácil. Claro. Que se compren un peluche si es que no van a tener el tiempo necesario y la Exacto, paciencia. déjense joder, ¿verdad? Sí. Una cosa. ¿Y en tu caso cómo te metiste en esto?
En mi caso, por mi gata, por Duquesa, que ya es conocida ya acá. Sí. Ella Vos me contaste, sí. tenés toda una historia con Sí, Duquesa. toda una historia con Duquesa. Ella es la gatita insignia y nosotras queremos hacer cambiar el pensamiento de las personas hacia los gatos. Nosotras ayudamos, participamos en los eventos y para mí fue una distinción y un honor haber sido electa, ¿verdad?, primera princesa Miss Animalera, porque eso me da, no es prestigio, sino Te da visibilidad. a lo mejor un poquito más de peso para decir, bueno, tal cosa, porque cuesta mucho a puro pulmón hacer todo, porque nosotros no estamos apadrinados por nadie, a veces no tenemos plata para pagar combustible, tenemos que juntar porque los taxistas no le quieren no quieren que se suba sus animalitos, o no tenemos los colectivos, es todo un tema. Por eso nosotros siempre, me acuerdo de mi amigo Luis Rubín, que él siempre anda con cajas, con mantas en su valijera, porque él va, encuentra un animalito y ya ¿Luis le Rubín, compra. el hijo de Humberto? Sí, sí. Ah, mira, que vino a España ahora. Sí, sí, él es muy Mirá animalero. vos, Sí. qué bien. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hablar, hay una ley, quieren modificar la ley, porque hay una ley ya que sobre el tema de el maltrato a los animales, pero no tiene sanción. O sea, dice, no podés pegarle al conejo. Si le pegas al conejo no pasa nada. Exactamente. ¿Verdad? Te llama ella y te putea, por supuesto, que es la santa protectora de los conejos. Vamos, ¿te parece que hagamos una pausa? ¿Sí? Dale, breve pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, acá se están por pegar Nicoleta y... ¿Le conoces a Porque, Dora? le, Sí, sí. porque le ganó adhesión en el casting a Vitorina. Qué bárbaro. No, lo que pasa es que no estamos al aire. Sí, estamos al aire. Claro que estamos al aire. ¿Qué pensás? Lo que pasa es que quieren juventud delante de las cámaras y parece que las que pasamos los 40, por eso para mí es un orgullo ganarle a toda esta jovencita. Muy bien. Ahí te devolvió el LED. Sí, arriba las de 40, arriba la gatera. Te devolvió. Vos sabés que la próxima vamos a hacer un programa con los maridos de ella. Con los novios, a ver qué Para que te dicen. cuentes su experiencia. Quiero hablar con tu pobre marido. Me imagino cuando le llaman sus amigos de Buenos Aires, ¿qué tal tu vida? Te dije, estoy lleno de gatas. Encima calza 45 y tiene Se que... le meten en el zapato. Cada vez que camina, tiene que mirar dónde camina porque puede pisar un gato en el trayecto. ¿Y es grande tu casa? El patio es grande, o sea, en realidad ¿Pero eso... los animales viven en el patio o dentro de la casa? No, dentro de la casa y durante el día están en el patio. Justamente eso es lo que estamos viendo ahora, querer hacerle una gatera para ellos, porque ellos también merecen su espacio. Y tu marido también, pobre. Y él también, pobre. No, pasa que en el patio es complicado, porque si salen los perros de los vecinos, me los matan. Ah, sí. Y si van a la calle, ahora están con el tema de los envenenamientos, que están a full. La vez pasada 3 gatos míos envenenaron. ¿En serio? ¿Pero eso es cierto que Sí, envenenan? tal cual. Encima de mi casa tiraron el veneno porque eran gatos que no salían de la casa y en el patio... ¿Y por qué les envenenan? ¿Tenés protesta a tus vecinos? Ay, mira, ¿Se la verdad quejan? que de quejar no, nadie dice nada, pero yo creo que es pura maldad. No creo que sea, mis gatos no se van a ir a robarle la comida a ellos ni nada por el estilo. Es maldad, no hay nada que decir. ¿Vos también ves a menudo esto de que envenenan Sí, animales? inclusive un grupo de amigas y yo formamos un grupo, aparte de tantos grupos que estoy metida, se llama Ayuda Gatuna no al envenenamiento de gatos, porque es impresionante la cuestión de envenenamiento de gatos. Y la gente de puro no aguanto a los gatos, no le quiero a los gatos, en vez de hacer como nosotras que pedimos que por favor, si pueden poner una latita con agua o que puedan poner comida en las puertas de la casa ahora que va a hacer calor, o como nosotras que andamos en la cartera con comida para gatos y para perros. Entonces encontramos algún animalito y le damos el agua, la comida, lo que sea, pues andamos con botellitas también. ¿Qué come? Bueno, ya me contaste que le das a Purina, ¿verdad? Le doy Purina. ¿Veterinario, alguna de esas cosas, no? ¿Todavía no? Todavía no. Dice que no llevan mucho cuidado veterinario, tampoco no hay todos los veterinarios especialistas en este tipo de animales, ¿verdad? ¿Y pensás juntarle alguna vez con un espino, con un Sí, espino? quiero para su novio. Me costó mucho Con saber novio. qué sexo es. ¿Y cómo supiste qué sexo es?
Y las hembras tienen como dos ombliguitos un poquitito más abajo. Ajá. Y el macho tiene más o menos en el medio de la panza y otro abajo. Así se sabe Ah, cuál o sea, es el... no, es que tiene un pilincito, no tiene. No, en realidad yo pensé que era varón porque ese es su colita. Ah, la colita. Sí. Ah, ¿y los conejos cómo sabes vos cuando es macho? Y yo tampoco le revisé a este, ¿verdad? Pero tienen... A ellos sí se les Tienen distingue. miembro, se Sí. le nota. Sí, a ellos sí. ¿Y qué comen tus conejos? ¿Vos tenés que darle a comer todo el tiempo? Lo que más les gusta es el balanceado. Balanceado. Sí, pero comen zanahoria, tomates, bananas, manzanas. Les encanta, lechuga, repollo, todo eso. Pero la gente que tiene acá conejos debe ser para comérselo, Y ¿verdad? O sea, yo la gente que conozco que tenía conejos, los alimentaba y después, ¡wop!, terminaban en un guiso el pobre conejo. A vos te duele muchísimo cuando ves eso. me duele demasiado, porque es increíble lo inteligentes que son. ¿Sí? Los tres duermen conmigo, ¿Y cómo sabes que son inteligentes? porque podés educarlos hasta como un perro. ¿Sí? Mi coneja que falleció, por ejemplo, tenía complejo de perro. Le hacías esto y venía corriendo, se te paraba así, se tiraba, hacía piruetas. Era increíble ella. ¿En serio? Sí. Yo no sabía, pensé que... O sea, eran tiernos, me parecía así, siempre como muy quieto, ¿verdad? No, no. Ah, bueno, pero acá me dicen, yo también tengo que aprender el tipo mascota, ¿verdad? Tengo que agradecer a la gente de Tigo, por supuesto. Ya tenés tu tarjeta Tigo Money y la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo Money habilitados y adquirir la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil porque en Tigo el centro sos vos. La ley está vigente, me decías vos que lo que están esperando es que se haga una modificación. Bueno, la ley es del 2013, 4840, está vigente, pero falta su implementación, para regularizar. Ajá. Pero ¿qué es lo que falta? Un órgano regulador. Por eso, el año pasado, mi grupo Narices Frías y conjuntamente con otros grupos animaleros, organizamos la campaña Yo Firmo. Que no sé si recuerdan que por todos los medios era firmar. Juntamos más de 50.000 firmas. Ajá. Y el objetivo de eso es... Es que el presidente firme, lastimosamente se encajonó. Ah, o sea, por la falta- ley, pero ¿cómo es eso? Que firme el decreto el decreto. reglamentario. Exactamente, eso es lo que Ah, hace falta. el decreto Lastimosamente reglamentario. hay poca respuesta del gobierno, porque te cuento... Poca sensibilidad. Sí, exactamente. El señor Gustavo Rivas, la señora María Inés Vigo, la que les habla, y duquesa, fuimos hasta el Palacio de Gobierno en febrero de este año con todos los biblioratos con más de 50.000 firmas, porque en todo el país se recolectó. Y yo me quedé afuera porque no me dejaron entrar, porque no puede entrar un animal en el Palacio de Gobierno. Hay ¿Qué les dudas al parece? respecto, sí. Yo creo que ya entró más Nos de quedamos uno, con las pero- contraseñas, con todo eso, ahora está encajonado, porque no hay voluntad de gobierno, lastimosamente. Qué Así pena. que O sea, si es están solamente viendo- reglamentar lo que sí, falta. Sí, para su ente regulador, que es lo que falta. Y por eso aprovechamos este programa. Yo me hago eco de todos los grupos. Por favor, gente del gobierno, los animales no esperan. Ellos tienen hambre, tienen frío, necesitan las vacunas, de repente la atropellan, no tenemos una Clínica una que nos clínica ayude. veterinaria que nos ayude. Falta muchas cosas. Y somos nosotras, generalmente el pueblo, lo que no tenemos, somos los que estamos haciendo las cosas y a veces nos critican, a veces nos peleamos entre nosotras, pero todo es por el bien de los sin voz. Claro, Estamos aparte... organizando, discúlpame, Sí. estamos queriendo organizar otra marcha para ver si tenemos más peso, grupos animaleros, y ojalá salga eso, porque el año pasado hubieron 2 marchas Ajá. y se juntó mucha gente. Parece que es en el momento nomás, pero no es en el momento, es el día a día. Porque yo conozco muchas amigas acá, como Ani también, que a puro pulmón tienen 100, 200, 70 animales. Y tenemos que nosotras, a mí me toca la parte a lo mejor un poco más comprometida, conseguir los fondos, o hacer rifas, hacemos polladas, milaneseadas, vendemos, hay a juntar a pulmón de Para repente. poder curar el mantenimiento, sobre todo Sí, estos no, es terrible. animalitos que recaen. Porque lo increíble es
el nivel de crueldad que tenemos con Es los impresionante, animales. es O sea, impresionante. contrario a lo que, porque el paraguayo pues se hace fama de que tiene un afecto tremendo con sus perros, pero el nivel de crueldad que hay con los animales es increíble. terrible, sí, tal Verlos cual. cómo los abandonan, cómo los dejan tirados, heridos, lastimados. Y a veces ves animalitos que son de raza, o sea, evidentemente hicieron un gasto en su momento para comprarse Y el tiran, animal, igual para mandarse la abandonan. parte y después lo Y tiran están igual. viejos, ya Hoy no día les hay un sirven, no montón. le quieren más. Igual los que usan para, como vientre de alquiler para vender sus crías. Por eso nosotros estamos, que nosotros decimos, adopta, no compren. Adopten los animales. Adopten los animales. Inclusive yo soy profesora, enseño en la Escuela Brasil, les saludo a todos mis alumnos, a todos los profesores también de paso. Tengo en mi aula un proyecto áulico sobre las mascotas y es impresionante. Que tener mascotas en el aula. Ojalá puedan las escuelas del Estado, pues yo estoy en una escuela del Estado, pero yo estoy recorriendo, con mi grupo, estamos recorriendo y estamos dando charlas de concienciación sobre tenencia responsable de mascotas. Qué Ya bien, fuimos a varios qué colegios bueno. que nos invitan y yo estoy disertando con otras personas, inclusive, no sé si puedo decir marca o no, Sí, acá, sí, no importa. Pulgat nos está patrocinando, estamos con los perros de la policía, los de la Senat, le llevamos, le mostramos, ellos le tocan las mascotas a los animales, hacen su demostración también. Es muy interesante. Lastimosamente no tenemos mucho apoyo y ojalá gente del MEC esté escuchando esto y podamos implementar también en las aulas proyectos para que los niños, porque si nosotros creemos que si vos educas a los niños Desde chiquitos, desde ya, chiquitos claro. van a ser mejores personas y no le vamos a castigar a adultos. A lo mejor no le podemos exigir que amen o que quieran a los animales, pero que le respeten a los animales. respeto. el primer Después del paso. respeto viene el amor hacia los animales. Ya. ¿Cómo es? Me quedé sin tiempo. Ah, me quedan 2 minutitos, bueno, sí, porque no tengo los lentes puestos y no veo un pito, te cuento, ya. Desde ya nomás les cuento. Bueno, cuénteme usted cómo reacciona, bueno, en tu caso, digamos, es muy particular. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando te vio con el Qué animalito lindo, me dijeron todo. A todos les gustó, la verdad. ¿A vos tenés hijos? Sí, tengo un hijo, Sebastián, de 3 años. De 3 años. Que le quiere muchísimo a los animales. Inclusive un día cuando veníamos de la escuela vio una caja así y justamente había 4 gatitos así, recién nacidos, tenían todo su cordón. Y me dijo, mamá, no le dejes morir porque habla súper bien. Y tengo también a mí, una amiga que tiene un refugio de gatos también. Ajá. Y le llevé a ella y estamos buscando ahora casa de los gatitos porque yo le llevé. Bueno, En tu caso, ¿qué dice tu familia con esto? ¿Te trata loca? Che, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tres conejos? No, mi mamá ¿Ya te justo conseguiste ayer. un novio? ¿Qué más querés? No, justo ayer le agarré a los 3 porque iba a limpiar mi pieza porque también el desastre que hacen ahí. Ah, ¿los tenés en tu pieza y todo? Sí, porque no están en jaula ellos. Están libres así por ¿Así? la casa y eso. ¿Y sí. no te dejan popó por todos lados? Sí, Ah, o sea, es un tema. sí. Es un desastre, pero Eh. vale la pena. Sí. O sea, yo disfruto de estar con ellos porque es increíble. Hay que tener un cariño especial. Yo me levanto de la cama y piso un popó de, no sé, es cosita, ¿verdad? Tenés que acostumbrarte a eso. ¿Y qué te dicen tus viejos, por ejemplo, tus padres? ¿Qué te dijeron cuando...? Y falleció mi coneja y todo así, bueno, ya se terminó esta pesadilla, ya La todo, todo. pesadilla. ¿Verdad? Y después yo vengo llegando con 2 conejos de repente y otra vez. Y ahora se encima, multiplicó, son 2. No, después la otra ya apareció sin que yo diga nada, entró nomás mamá a la pieza y ¿por qué tenés 3 ahora? Y bueno, y así mis abuelos les aceptaron también. 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 En realidad todos ya le quieren a mis conejos, son muy... Ya se adaptaron. Sí. Bueno, es como más fácil, me imagino, si eso se multiplica, que tenga 5 o 6 ericitos en tu casa, debe ser medio complicado, ¿eh? sí, yo quiero más. ¿Querés más? Pero cuando crezcamos, vamos a ver qué tal. Bueno, Son muy tranquilitos. Sí. La verdad que sí, de día duermen y de noche juegan. Son nocturnos. Muy curioso también. Ella quiere... Sí, ya está cansado. ¿Te quisieron comprar alguna vez ¿Qué cosa? tu Las zarigüeya, comadrejas. te quería decir, tu La comadreja? verdad que he compartido mucho fotos de ellos, Ah. con ellos, justamente, y la gente no podía creer que se le pueda domesticar a ellos, porque ¿viste? La gente le tiene idea Sí, que hay que claro. matarles, porque
que come el huevo de la gallina y que Exacto, tipo que exacto. nosotros nomás podemos comer el huevo de la gallina y ellos no, ¿viste? Sí, O sea, sí, claro. Si vamos a matar todo lo que se come los huevos de la gallina, bueno. no quedamos ninguno en pie, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, siempre la gente empieza a ver videos, porque hay videos que totalmente conviven con perros y gatos. A los míos, por ejemplo, si yo les dejo suelto, se quedan en la casa. Si van, vuelven, sin problema. Así que, pero trato de evitar eso porque los otros que se me habían escapado no han vuelto y ya sé las consecuencias. ¿Qué ¿verdad? tenías? ¿Tenías otros dos? 5 eran. Ah, ¿sí? ¿Y Sí. qué pasó con los otros? Bueno, uno murió, Ah, no te quiero contar no, cómo no me murió. cuentes. Y los otros 2 se escaparon y volvieron varias veces hasta que ya no volvieron. Ah, Y pero vos les tenés sueltos cada tanto salían de la jaula. en la jaulita. Y ahora ya no les dejo salir. ¿Y les bañás? ¿Cómo es? No, ellos se higienizan, no tienen ¿Solo? olor, solo se ¿No? higienizan. No, no tienen olor. Seguro, para nada, tío, para yo- nada. No, Mi no, perro, que es una cosa así chiquitita, no, apesta. la verdad pero- que sorprende el Ah. hecho de que no tengan olor. Definitivamente ese del olor de ellos es por a modo defensivo y ellos totalmente están domesticados, se sienten a pleno en el lugar donde están, entonces están que, ¿cómo se diría? Vulgarmente le chupan huevo todo, ellos están durmiendo ahí, hacen su vida sin problema. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Para mí fue una terapia esto. No sé si el conejo nomás, ¿verdad? Pero salirnos un poco, todos los días hablamos de los otros animales, los que Sí. deberían estar enjaulados. Así que hablar de estos animalitos hoy realmente fue una terapia. Gracias por haber venido. ¿eh? Hay muchísimo más que decir, que Seguro contar, que sí. así que esperamos que nos invites para Cierto, otro lo van a programa. hacer. Gente, Con más exactamente. gente y sería interesante, entonces hacemos un panel y Debatimos. debatimos sobre eso. Muy bien, la próxima Te vamos a traer comprometo, te a comprometo. los maridos que van a contar la Ah, delicia, el sí. novio, que le encanta levantarse de la cama y pisar caca con. Gracias, Che. Gracias por venir. Señores, nosotros nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.